¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia, hoy dedicado evidentemente al tema de la Navidad. Vamos a comentar las lecturas o algunas de las lecturas que escucharemos en la misa de Nochebuena. Unas lecturas muy apropiadas evidentemente para el acontecimiento litúrgico que vamos a vivir. La primera lectura es del profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 1, hace un anuncio que la Iglesia ha interpretado como anuncio precisamente del Mesías. Pero nos ubiquemos históricamente. Más o menos en el año 735, el rey Tiglat-Falesar, rey de Asiria, estamos hablando del imperio asirio, invade el norte de lo que hoy es Israel, ese norte que implica la zona de la Galilea. Galilea es la zona norte de Judá, ya la vamos a ver enseguida en los mapas, pero el imperio asirio, si vamos al mapita, que lo tenemos acá, el imperio asirio comprendió todo esto que está en una línea blanca, pero se fue expandiendo. Aquí en la línea punteada vemos el imperio asirio más pequeño. Este imperio fue a la región de Judea o de Judá, que es este pedacito chiquitito acá en el mapa, e invadió principalmente el norte. El norte es lo que llamamos la Galilea, que ya vamos a ver, si me dan un minutito, buscamos en el mapa lo que fue las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus que ocuparon los distintos lugares. Fíjense acá en este mapa, aquí está Galilea y aquí están algunas de las tribus, ¿ven? La tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar, la tribu de Manasés. Estas tribus ocuparon el norte de lo que es la tierra de Israel. Bueno, el norte estaba ocupado y entonces el profeta dice: el pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa. Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz. ¿Qué es esta tierra de sombras? Era la sombra del peligro que se cernía precisamente sobre el sur, porque al norte estaba el reino de Israel y al sur el reino de Judá. Como Tiglat-Falesar había ocupado el norte, había peligro de que siga expandiéndose hacia el sur y tome la ciudad de Jerusalén. Por eso dice: el pueblo que caminaba en tinieblas, las tinieblas del peligro de esta invasión que venía del norte, bueno, este pueblo vio una gran luz. De hecho, milagrosamente o prodigiosamente, los asirios se retiraron de este asedio que amenazaba. El profeta dice: el yugo que les pesaba, la barra de su hombro, la vara de su tirano has quebrado, como en el día de Madián. En la época de la que habla el profeta era proverbial en Israel la victoria sobre los madianitas. Por eso hace referencia a esto. Dice: la bota que taconea con estrépito, el manto revolcado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Es decir, la bota de los invasores, los ejércitos asirios que vienen amenazando van a ser vencidos, van a desaparecer. Y el profeta dice en el versículo 5: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado,
El señorío reposará en su hombro y se llamará admirable consejero, Dios poderoso, Padre para siempre, príncipe de la paz. Este anuncio del profeta Isaías, que se refiere principalmente a la liberación de ese peligro de invasión, los autores bíblicos, sobre todo los autores del Nuevo Testamento, lo han aplicado precisamente a Jesucristo. Por eso el Mesías será admirable consejero, Dios poderoso, Padre sempiterno, príncipe de la paz. En el Evangelio de San Lucas se recoge este anuncio, ¿no? Y precisamente cuando leamos el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en donde se nos narra el nacimiento de Jesús, se va a hacer relación precisamente a esto, ¿no? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, aquí vemos en el mapa, camino del mar, dice. ¿Por qué era camino del mar y Galilea de las naciones? Porque todo lo que se producía en este lugar, diríamos lo que hoy es Siria, Turquía, Irán, Irak, hacía el camino del mar, que era el camino del lago de Galilea. Este es el mar. Y por allí salían hacia Haifa, el actual puerto, hacia el mar Mediterráneo. Entonces, esto era camino del mar. Por eso el texto de San Lucas habla de esta Galilea, Galilea de las naciones. ¿Por qué? Porque todos los que venían del Oriente Próximo pasaban por acá. Y esta era una zona de mixtura de naciones, diríamos, de mixtura de gente de todas partes. Por eso el texto de San Lucas también habla de esto, ¿no? De la tierra de Galilea, que es una tierra que para los judíos era tierra impura, porque estaba mezclada con otra gente que no era judía. Para los cristianos del sur, los judíos, del sur, los judíos clase A, los judíos del norte, de la Galilea, eran judíos mezclados, judíos bastardos. Por eso a los galileos los miraban medio mal. Además, por razones históricas, como decíamos, toda esa zona fue tomada por los asirios, y al invadir, lógicamente, hay también mixtura, ¿no? Por eso el anuncio del Mesías que viene a liberar es un anuncio que el profeta Isaías pronuncia para animar al pueblo, sobre todo al reino de Judá, que está al sur, para que veamos un poquitito acá en el mapa. Aquí está el reino de Judá. Este es el Mar Muerto, aquí está Jerusalén, ¿no? Y fíjense el reino de Judá, o la tribu de Judá. Aquí está la tribu de Rubén, la tribu de Simeón. Son las tribus que ocuparon, aquí están todas las tribus, las 12 tribus de Israel que ocuparon lo que hoy es Israel. Entonces, acá en el norte se había producido la invasión y era peligroso que vinieran hacia el reino de Judá, que está aquí en el sur. Bien, entonces este anuncio del profeta Isaías es un anuncio de un Mesías que va a traer liberación, que va a traer alegría, que va a ser admirable consejero, Dios poderoso, un Padre para siempre, un príncipe de la paz, porque va a ser quebrada la bota de los invasores. Este texto que nos anuncia al Mesías en el profeta Isaías es el texto que preanuncia lo que el Nuevo Testamento va a leer como
aplicándolo al Mesías, es decir, aplicándolo a Jesús. Jesús es el Dios poderoso, el príncipe de la paz. Vamos a una pausa y enseguidita regresamos. Vamos a ver dónde nació Jesús, cómo eran las casas, cómo era Belén o cómo es Belén hoy. No se lo pierda. Ya venimos con hermosas fotos traídas desde Tierra Santa. Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una fiesta en mi honor, y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días, la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión, y por todas partes no se habla de otra cosa, sino de lo que falta para que llegue el día. Es agradable saber que al menos un día al año, algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio parecían comprender y agradecer lo que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebro. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. Recuerdo el año pasado. Al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y había muchos regalos. Pero, ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y no se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día, me dejaron afuera. Me cerraron la puerta. Yo solo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendió, porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió estar ahí sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos brindando. Había algunos ebrios contando cosas, riéndose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo, vestido de rojo, con barba blanca y gritando "jo, jo, jo". Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos corrieron hacia él diciendo "Santa, Santa", como si la fiesta fuera en su honor. Dieron las 12 de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. ¿Y sabes? Nadie me abrazó. De repente todos empezaron a repartirse los regalos. Uno a uno los fueron abriendo hasta terminarse. Me acerqué a ver si de casualidad había alguno para mí, pero no había nada. ¿Qué sentirías tú si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas, y de mí nadie se acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitas entrar a tu vida, que reconocieras que hace 2000 años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y de esta forma poder salvarte. Hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón. Voy a contarte algo.
He pensado que como muchos no me invitan a la fiesta que han hecho, yo voy a hacer mi propia fiesta, grandiosa, como jamás nadie se ha imaginado. Una fiesta espectacular. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos. Estoy enviando muchas invitaciones y hoy hay una invitación especialmente para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir. Reservaré un lugar y escribiré tu nombre en mi gran lista de invitados con previa reservación. Y se tendrán que quedar afuera todos aquellos que no contesten a mi invitación. Prepárate, porque cuando todo esté listo, el día menos esperado, daré la gran fiesta. Y recuerda, yo nunca te abandonaré. Yo estaré contigo y con todos los hombres hasta el final de los tiempos. Jesús de Nazaret. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Y vamos ahora inmediatamente al Evangelio que se lee en la misa de Nochebuena. Este Evangelio que es el de San Lucas, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. A ver si lo ubicamos, sí, ya estamos. Lucas 2, 1 y siguientes. Dice así: por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Quirino. Iban todos a empadronarse. ¿Qué era esto de empadronarse? Un censo. Un censo porque todos los que tenían casas, tenían propiedades, tenían que ir a registrarse en el lugar en donde lo tenían. ¿Por qué? Porque el segundo paso de este censo era ver cuánto tenía que aportar cada uno por sus propiedades. Por eso los dueños de casas tenían que ir a la ciudad donde eran originarios. Por eso, y vamos al mapa, José se dirigió con María desde Nazaret, que está aquí al norte, hasta Belén, que está un poquito al sur de Jerusalén. Fíjense, aquí está Jerusalén, ahí está Belén. Más o menos la distancia de este camino son aproximadamente unos 170 kilómetros, más o menos. Bien, y dice, José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Ciertamente ya convivían José y María, ya vivían juntos como esposos, y por eso vamos a conectar ahora las fotitos que hemos traído de allá para que ustedes puedan verlas. Y ya para esa época José y María vivían juntos, entonces van hasta Belén. Vamos a ver algunas imágenes de Belén. Ahí tiene usted una imagen actual de Belén. Belén es una ciudad pequeña. Se ve que es una ciudad montañosa, como lo pueden apreciar allí. Fíjense, esto es la ciudad de Belén hoy. Belén de Judá o de Judea, porque está precisamente al sur de Israel. Bueno, José fue
con María, y dice el texto, para empadronarse. Seguramente que José tenía en Belén alguna casita, alguna propiedad, si no, no tenía razón de ser este empadronamiento, porque como les decía, el censo, que duraba varios años, era un censo de población y de propiedades, porque así el imperio podía cobrar los impuestos que tenían que pagar los judíos. Hubo una revuelta en la segunda etapa de este censo, que dice el texto, es cuando Quirino gobernaba la Siria. En esto hay un detalle interesante, que es la fecha en que nació Jesús. Hay un monje llamado Dionisio el Exiguo, que es un monje escita que hace un cálculo del nacimiento del Señor y lo ubica en el año del Imperio Romano, en el año 754. Pero el pobre Dionisio el Exiguo parece que tuvo una equivocación, y entonces resulta que en realidad Jesús nace aproximadamente en el año 6 antes de Cristo. Esto dicen los estudios más modernos. Esto en cuanto a la fecha. Ahora, dice el texto, fue a la ciudad de Belén, que era la ciudad de David, y sucedió que mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahí vamos, fíjese, aquí tenemos la estrella de 14 puntas que está sobre el lugar del nacimiento de Jesús. 14 puntas porque eran 14 las generaciones que cuenta San Mateo en la genealogía. Ahí tenemos otra imagen de ese lugar sagrado. Uno cuando llega ahí se arrodilla y pone la mano precisamente en ese hueco en donde toca la piedra, en donde, según la tradición que se remonta al siglo IV, III, según la tradición ahí nació el Señor. Este es el altar, ahí vemos el altar, en donde está la piedra del pesebre, diríamos, ¿no? Del lugar donde nació Jesús. Este es el lugar en donde pusieron al niño, el pesebre. Aquí tenemos otras imágenes también del mismo lugar. Pero, ¿cuál era la costumbre esto de que lo envolvió en pañales? La costumbre era fajarlo. El verbo griego indica lo fajaron, es decir, lo envolvieron bien, en forma bien ceñida, porque la idea era que si el niño era bien fajado iba a crecer bien, iba a crecer derechito. Por eso lo fajaban bien. Y lo acostó en un pesebre. ¿Qué era el pesebre? Vamos a unas fotos que hemos sacado en Nazaret, una casa que se ha descubierto allí en Nazaret. Fíjese que las casas eran más o menos de 2 pisos. Ahí vemos en una excavación que se ha realizado lo que es la parte inferior de la casa. Fíjese, acá, esta zona que vemos acá, todo esto era la sala común. Ahí es donde los judíos dormían, comían, vivían, estaban. Eran casas construidas en la roca, prácticamente eran como unas cuevas. Y adentro, fíjese, aquí vemos lo que es en la parte baja de la casa. Ahí abajo, ahí tenían el forraje para los animales, ahí tenían también, como era más fresco,
tenían también la comida. Acá vemos que es como un hornito de los nuestros. Ahí, como era más fresco por el estar bajo tierra, entonces ahí tenían también para poner los alimentos. Diríamos que este era el freezer que ellos tenían, ¿no es cierto?, para guardar los alimentos. Bueno, ¿cómo era el tema del pesebre? Precisamente el pesebre era el lugar acá abajo de la casa, ¿no?, en donde tenían, diríamos, todo el forraje para los animales. Entonces, no había lugar para ellos en la posada, dice el texto. En realidad, lo que está señalando el autor es que no había lugar para ellos en lo que era la sala común, que era esta sala, porque seguramente que en Belén había mucha gente y la casa de José tendría su casita ahí si no hubiera hecho el censo. En ese lugar, que era la sala común, no era adecuado que naciera el niño. Entonces María y José, con buen criterio, se fueron a la parte baja, en donde estaba, diríamos, la pesebrera, o el lugar para guardar los animales y para guardar también la comida para los animales, y lo envolvió en pañales, lo acostó, dice, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Esto es un poco lo que explica esto del pesebre. Pero vamos ahora a otro lugar. Vamos a ver un poquitito lo que fue, lo que es el campo de los pastores. Más que nada en un dibujo que está precisamente en la iglesia de los pastores, allí cerquita de Belén. Porque el campo de los pastores, a donde el ángel le anuncia a ellos gloria a Dios en las alturas, ¿no?, y en la tierra paz a los hombres, es aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros de Belén, porque en ese lugar los pastores cuidaban de las ovejas, de los rebaños. Los pastores tenían mala fama, los pastores eran más o menos considerados como bandidos. Bueno, no todos eran bandidos, algunos parece que tenían buena voluntad, por eso el ángel se les aparece, ¿no? Y el ángel les dice: no teman, les anuncio una gran alegría, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estos dos títulos que usa San Lucas, Cristo el Señor, son títulos verdaderamente mesiánicos, que después los usa también San Pablo, los usa todo el Nuevo Testamento en realidad. ¿Qué podemos sacar? Hay tantas cosas para comentar, pero ¿qué podemos sacar como lección para nosotros? Jesús nace de una manera muy pobre, entre gente pobre, y nace como un anuncio de paz y de alegría para todos los hombres, anuncio de paz y alegría dado principalmente a gente considerada despreciable por los judíos como eran los pastores. Es como una continua insistencia de Dios para hacernos ver que solamente el corazón pobre, el corazón sencillo, descubre el misterio de Dios. ¿Qué nos querrá decir a nosotros hoy todo esto en el tiempo de la Navidad? En este tiempo en que contemplamos el misterio. Y que a Dios solamente se lo recibe en lo profundo del corazón y en la sencillez del corazón. Vimos la foto de esa casita de Nazaret, donde nació Jesús, en la parte más pobre de la casa y en lo más profundo de la casa. Dios también quiere nacer ahí, en la pobreza de tu corazón y en lo más profundo de tu corazón. Porque Dios es Dios para aquellos que lo quieren descubrir por la fe. Dios es Dios con nosotros, Dios de paz, de alegría, de perdón y de misericordia
únicamente para aquellos que en lo más profundo, en lo hondo de su corazón, desean recibirlo. En esta Navidad, abre, diríamos, un boquete en tu corazón. Deja que Dios entre allí, se apodere de tu corazón y transforme tu vida, así como transformó la historia partiéndola en dos a partir de aquel hecho fantástico de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Les deseo una muy feliz Navidad y que verdaderamente allá, en lo más profundo, Dios encuentre un lugarcito este año para ti y para todos los que te rodean. Que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere.